Vamos a comenzar la clase de hoy con una serie de ejercicios, ejemplos, preguntas teóricas y preguntas prácticas para que de una vez vayan practicando para el examen, ¿no? Entonces, la primera pregunta que les traigo es esta que está acá. Fíjense, de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, estas que están aquí, ¿cuáles serán las fuentes, sumideros y ejes de rotación de los campos E y H? Y por supuesto, ¿de qué tipo de campos son E y H? Y la otra pregunta es una pregunta interesante. Si el campo eléctrico siempre se puede expresar como el gradiente de una función escalar. De una función escalar. Voy a ponerla aquí. Son las tres preguntas. Son preguntas como para el examen, la parte teórica. De acuerdo a la teoría que hemos visto. Entonces, recuerden, muchachos, que las ecuaciones de Maxwell son unas ecuaciones que son postulados. Y son postulados porque esas ecuaciones se han formulado en base a experiencias prácticas, experimento tras experimento. Nunca se ha podido demostrar que no se cumplen. Incluso se ha trabajado con la ley hasta desde hace 200 años para acá, desde que se empezaron a formular, 200, 300 años para acá, desde que se empezaron a formular, y hasta que llegó la ley de la relatividad, y aún así ellas conservan su forma original. O sea que nadie ha podido demostrar que no son reales, pues. No hay un contraexperimento. Esto es, aquí me falta un detalle, esto es mu sub 0. No hay un contraexperimento que demuestre lo contrario, ¿no? Que no son ciertas. Aquí, ¿verdad? Epsilon. Entonces, bueno, muchachos, por observación de las leyes de Maxwell, ¿cómo será ¿cuáles son las fuentes de campo eléctrico? Ajá, las densidades de carga, exactamente. Esa es una de las fuentes de campo eléctrico, ¿verdad? ¿Y cómo están relacionadas? Esta es una fuente, ¿de qué tipo? Que es irrotacional, ¿verdad? Es un escalar. Y por tanto, de acuerdo a esta ley, que es la ley de Gauss, el campo eléctrico entonces tiene una componente irrotacional, precisamente dado por que está relacionado el campo eléctrico a través de la divergencia con respecto a este valor. Entonces, el campo eléctrico tiene una componente irrotacional. Eso es una de las primeras conclusiones que podemos sacar. El campo eléctrico tiene una componente radial. Otra cosa que tenemos que observar, ¿no? Para empezar a aprender otros detalles importantes. Fíjense, el rotor del campo eléctrico, de acuerdo a la ley de Faraday, tiene este valor que está aquí. ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene para el campo eléctrico? ¿Qué tipo de campo en realidad es el campo eléctrico? De acuerdo a esa formulación que está allí. Ajá, exactamente. El campo eléctrico parece tener una fuente rotacional. Y está relacionada a esa fuente en realidad
es la derivada con respecto al tiempo de mu sub 0 por el campo magnético. Esa es la realidad. Entonces, el campo eléctrico entonces tiene dos componentes. Una que es irrotacional y otra que es rotacional. Esa es la realidad. ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica, si el campo magnético tiene variaciones, tiene pocas variaciones con respecto al tiempo, o simplemente es que estamos en un problema de estática, esta derivada tiende a cero. Entonces, si el rotor de E tiende a cero, entonces es porque el campo eléctrico es un campo irrotacional puro o un campo radial puro, que es el caso de la corriente continua o del caso de cargas estáticas. Entonces, en ese contexto, entonces el campo sí es un campo radial o un campo irrotacional puro, cuando esta derivada tiende a cero. Pero si estamos en un caso, por ejemplo, de alta frecuencia, en caso en el cual esas derivadas no se puedan despreciar, entonces ya el campo eléctrico tiene dos componentes, una que es rotacional y otra que es irrotacional. Eso siempre sucede. Ok, que aquí por acá vamos a responder también esta pregunta. Dado ese fenómeno que está, estas dos ecuaciones que están acá, ¿podrá siempre expresarse E como el gradiente de una función escalar? Esa es una pregunta interesante. Claro, por allí hay un par de propiedades que las presentamos en clase. ¿Qué tal? Ok, hay una propiedad que vimos, muchachos, algunas clases atrás, que es esta que está aquí. Si un vector, un campo cualquiera, A, es igual al gradiente de una función potencial, entonces el rotor de A es igual a 0. Y a la viceversa, si el rotor de A es igual a 0, es porque A puede expresarse como una función potencial o como el gradiente de una función escalar. Entonces, ¿qué sucederá? ¿Siempre se podrá expresar E como el gradiente de una función escalar? No, ¿verdad? Exactamente. En el caso en el cual los campos varíen con respecto al tiempo, eso no se cumple. No se cumple. O sea que ese... Sí, fíjate, si de acuerdo a la ley de Faraday, el rotor de E no siempre es nulo. Porque cuando los campos varían con respecto al tiempo, entonces el rotor de E no es nulo. Entonces, si el rotor de el campo E no es nulo, entonces él no puede expresarse como una función, el gradiente de una función potencial. ¿Ven la cuestión? Entonces, eso tiene unas grandes implicaciones, porque eso implica que el campo, que uno hace la integral del campo desde un sitio, o sea, si uno empieza en un recorrido
tiene el campo, hace una integral de línea desde un punto y le da la vuelta y vuelve otra vez al mismo sitio. Si el campo está variando con respecto al tiempo, entonces, si los campos varían con respecto al tiempo, entonces uno no tiene un valor nulo para esa integral. ¿Ven? Entonces, eso implica que cuando los campos varían con respecto al tiempo, uno no tiene un voltaje definido o una función potencial definido para cada punto del espacio. Eso es bueno que lo sepan, sobre todo para las materias de arriba. Pues. O sea, en corriente alterna de muy alta frecuencia, cuando el caso que les comenté en la clase pasada, cuando los objetos son comparables con los objetos o el circuito que estamos trabajando es comparable con la longitud de onda, con el tamaño de la longitud de onda que estemos trabajando, entonces no se puede tampoco definir una función potencial que esté relacionada con el campo eléctrico. Eso es así. Entonces todo eso son implicaciones que vienen directamente de las leyes de Maxwell, de estas dos que están acá. ¿Qué otra implicación tiene esto? Bueno, ¿qué otras implicaciones tiene la ley de Maxwell? Bueno, vamos a ver qué pasa con el campo magnético. La divergencia de H, de mu sub 0 por H, es igual a 0. Si mu sub 0 es una constante universal. Por lo menos en el vacío, ¿qué sucederá? El campo H no tiene entonces, su divergencia es nula. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Exactamente, que no tiene componente y rotacional. El campo H no tiene componente y rotacional. Eso es lo que nos dice esta ecuación que está aquí. Y esta otra ecuación que nos dice que el rotor de H sí tiene componente rotacional. Entonces el campo H sí es un campo rotacional puro. Bueno, por lo menos en las aplicaciones de ingeniería que se conocen hoy en día. Como les digo, a principios de año o bueno, durante los últimos años se han venido proponiendo una serie de experimentos en los cuales dicen que el monopolo magnético sí existe. O sea que esta divergencia es distinta de cero. Pero bueno, para las aplicaciones de ingeniería que hay hoy en día, todavía eso no se ha trabajado. Pues. La divergencia de H todavía sigue siendo igual a cero. Entonces, bueno, preguntas hasta aquí. En la guía, tanto en el aula virtual como en el material que les pasé, hay una guía de ejercicio hecha por mi persona, pues. Alrededor de 15, 16 ejercicios que están allí para el primer parcial. Yo les recomiendo que la hagan, pues. Es un buen comienzo. Y la guía teórica del profesor Sucre, que se lean también, para que estén claros de la parte de teoría. Entonces, bueno, preguntas acerca de esto. Hablamos del tipo de campo que era E, pero no el de H. O sea, que Ah, exactamente. Exactamente. Fíjate, el campo H entonces no tiene componente y rotacional. Y sí tiene componente rotacional, independientemente de si el campo varía con respecto al tiempo o no. Entonces, el vector H es un campo que es rotacional. Puro, exactamente. Dime, en cualquier caso. esas dos preguntas, las primeras, ¿cuáles son las fuentes de E y H y qué tipo de campos son? No son como muy parecidas. Sí. Son... Claro, pero estamos aquí en la clase, pues. En el examen no se puede redactar así. Sí. Ajá. Sí, prácticamente lo mismo. Ajá. A efectos prácticos, casi siempre que vamos a considerar nosotros, las fuentes irrotacionales son cargas estáticas o corrientes que no varían.
son las fuentes irrotacionales en electromagnetismo son las cargas, son las densidades de carga. Las corrientes Son las fuentes irrotacionales, exactamente. Las densidades de corriente son las fuentes rotacionales. Y las densidades de carga son las fuentes irrotacionales. Esa es la verdad. O sea, los 4 tipos de fuente irrotacional, los 4 tipos de distribución, son las densidades de carga que vimos en la clase pasada, y las otras 3 fuentes de corriente, las otras 3 densidades de corriente que vimos también en la clase pasada, son los 3 tipos irrotacionales de fuente para los campos que estamos viendo en el caso aquí de electromagnética. Entonces, bueno, aquí en electromagnética es bueno que sepan que en la mayoría de los casos vamos a asumir, o sea, casi siempre vamos a asumir que los campos no varían con respecto al tiempo. Porque eso es temas o tópicos de otra materia. Las implicaciones de eso son bastante grandes, o sea, son temas bastante complejos que lo vamos a tener que analizar en las materias que siguen. Pero aquí, por eso es que vamos a trabajar acá esencialmente cuando los campos no varían con respecto al tiempo. Aquí esta derivada va a ser nula y esta derivada también va a ser nula en la mayoría de los casos para nuestra materia. Vamos a trabajar en el caso estático. Aquí lo que vamos a centrarnos es básicamente asumir que los campos no varían con respecto al tiempo y vamos a resolver esas ecuaciones en esos casos. Y ya van a ver cómo se complica aún así la cosa. La cuestión es que refuercen esos conocimientos que ya traen de física y después que, bueno, que pasen esta materia y en las otras materias sigan con los temas más complejos. Aquí se ven los temas, cuando los campos no varían con respecto al tiempo, como les vengo diciendo, es todo lo que tiene que ver con las ondas de radio, la transmisión de energía en líneas de transmisión y todos esos temas que bueno, que hay que trabajarlos mucho, pues. Son materias completas. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo ejemplos y ejercicios, ¿no? Vamos a ver un caso ahora más práctico. Vamos a copiar esto por acá.
aquí. Bueno, muchachos, fíjense, tenemos este problema. Tenemos ese problema que está allí. Es una densidad de corriente volumétrica que tiene una forma cilíndrica y el eje cilíndrico es solidario al eje Z. Entonces, la estructura, el cilindro es infinito. Entonces, nos manda a encontrar H en todo el espacio dado ese sistema. Bueno, tenemos que dentro del cilindro hay una densidad de corriente volumétrica que es constante y fuera está el vacío. Entonces, dado esa condición, esas condiciones, encontrar el campo magnético en todo el espacio. En todo el espacio. Eso es lo que se pide. Entonces, por supuesto, aquí que vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, ¿verdad? Entonces, vamos a poner esto aquí así.
Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Cuál es la ecuación diferencial que nos va a ayudar a resolver eso? A ver, ¿cómo se llama? La ley de Ampère-Maxwell, ¿verdad? Exactamente. So, por supuesto, aquí vamos a asumir, como les dije diciendo hace rato, que estamos en el caso estático, ¿verdad? Entonces, la derivada, esa ley tiene una derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico. Y eso lo vamos a hacer igual a 0. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que estamos en corriente DC. Entonces, el rotor de H, en ese caso, es igual a J. Y esta J está definida por aquí. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo vamos a resolver igualito como resolvimos el campo eléctrico de la clase pasada. Ajá, la expresión no del gradiente, sino del rotacional. Entonces, está la expresión del rotacional. Estamos en un sistema que es cilíndrico. Entonces tenemos que utilizar estas ecuaciones que están aquí. Ok, entonces el rotor tiene esa expresión que está allí. Aunque nosotros en realidad, o antes de plantear esa ecuación tan grande, uno debería haber hecho algo anteriormente, ¿verdad? ¿Qué era lo que había que hacer antes? ¿Mm? Exactamente, qué dirección tenía el campo y qué parámetros geométricos son los que intervienen en esta ecuación que está aquí. ¿Cuáles son las coordenadas? Las coordenadas que intervienen en esa ecuación. Entonces, fíjense, está el sistema cilíndrico, está el eje Z, está el ángulo phi, que es el que da vueltas alrededor del campo, alrededor del cilindro, y está el parámetro Z, que es el que sube y baja. Está Z, ρ y phi. Ρ es la distancia del eje hacia el punto donde lo estemos midiendo. Entonces, ¿de qué parámetros dependerá ese campo que está allí? O sea, ¿cómo será el campo H? ¿Qué forma tendrá? Ajá. ¿Qué dirección tendrá? Lo más fácil, ¿no? En phi, ¿verdad? ¿Todo el mundo lo ve? Es un campo rotacional, entonces él debería girar alrededor del cilindro. Entonces, la dirección que él debe tener es la dirección de phi. Entonces, la coordenada es h de phi. ¿Qué otra? ¿Y de qué parámetro geométrico depende? ¿De qué coordenada dependerá él? Ajá, parece que debería depender de ρ, ¿verdad? Que mientras más nos alejamos,
más débil debería ser el campo en principio. Mientras más nos alejamos de la fuente. Entonces, él debería depender de ρ. ¿Dependerá de otra variable? ¿Dependerá de z? No, ¿verdad? Porque el cilindro es infinito. Entonces, bueno, estos son los parámetros en realidad, los cuales importan para la ecuación. Entonces, bueno, en ese caso, esta expresión compleja del rotor de H, ¿en qué se convierte? Fíjense que está h de phi que depende de ρ. Entonces deberíamos buscar una componente, alguna derivada que sea la derivada de phi con respecto de ρ. Porque fíjense, la derivada de z con respecto de phi, esto es nulo. La derivada de h de phi con respecto de z también es nula. Entonces, h de ρ con respecto de z también, h de phi h de z con respecto de ρ. Y aquí está una que eventualmente nos puede servir, que es la derivada de h de phi con respecto de ρ. Esta sí no debe ser nula. Y la derivada de h de ρ con respecto de phi también es nula. Entonces lo que queda es que el rotor de H termina simplificándose bastante. 1 entre ρ Ok, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es resolver esa ecuación. Entonces, queda es la derivada Dime. El rotor de H no debería ser dirección P. Yo creo que el campo no debería ser dirección phi, no es dirección. Ya va, esto. Tú dices esta. Este es el rotor de H. No es lo mismo H que el rotor de H. Son dos vectores diferentes. Son dos vectores diferentes. De hecho, eso es lo que estamos... Fíjate, al introducir H, que es esto, introducirlo aquí adentro, nos da, es esto. ¿Ves?
Así. Ok, muchachos, entonces quedamos de esa manera, ¿no? H de phi tiene esta forma que está acá para ambos casos, para los dos volúmenes. Y lo que falta ahora es conseguir las constantes de integración. Estas derivadas salen unas constantes de integración que están allí, pues. Son integrales indefinidas que siempre hay que hacer. Entonces, bueno, H entonces tiene esa forma, H de phi. ¿Cómo hacemos para encontrar esas constantes? Siempre estos problemas son condición para conseguir esas constantes, generalmente es buscar la condición de borde y conseguir una condición especial, ¿verdad? La densidad de corriente va en dirección Z y el rotor también, el rotor de H. El rotor de H va en la dirección de Z. Por eso es que el rotor de H te da así. De hecho, es importante, si el razonamiento que ustedes están haciendo en el examen es cierto y todo está bien, una manera de autocorregirse es que el rotor da igual a la dirección de corriente. Porque si el rotor da distinto a la dirección de corriente, esas ecuaciones no se pueden igualar y ahí hay algo que anda muy mal. Algo que anda muy mal. Si las direcciones son distintas, las direcciones de ambos vectores. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Lo más fácil, ¿verdad? Buscar la condición de borde. ¿Qué condición de borde utilizaríamos? ¿Cuál es la que conviene utilizar? El eje Z del campo electrónico. ¿La del eje Z? En el eje Z, o sea, en el eje. Ajá. Ok, esa es una de las condiciones, esa es la condición especial. Exactamente. En el eje Z, ¿qué sucede? Si uno encierra una cantidad de corriente allí en un recorrido, ¿cuánto dará la corriente encerrada dentro de ese filamento? Me refiero, ¿hay allí una fuente filamentosa? No, ¿verdad? Entonces, no hay una fuente filamentosa como tal. Entonces, uno al hacer el recorrido, uno visto de perfil, si este es... Vamos a ver. Visto de perfil, si uno hace ese recorrido, y hace el límite cuando este recorrido tiende a cero, entonces dentro no hay ninguna corriente encerrada. Mientras más pequeño sea el recorrido, menos corriente encerrada hay. Por tanto, el campo allá adentro, en el centro del sistema, es nulo. Entonces, de allí sale que para que eso se cumpla, ¿qué tiene que suceder acá con la ecuación? Con esta ecuación, que tiene que ser C1 igual a 0.
Entonces, ok, entonces, esa es la condición especial. Pero nos falta otra condición de borde. ¿Cuál de tantas condiciones de borde que podemos seleccionar, qué podremos hacer? ¿Cuál seleccionaremos? A ver, ¿qué se les, de acuerdo a todo lo que hemos visto? Ajá, tenemos, para el campo magnético hay dos condiciones de borde, ¿verdad? Una producto cruz y otra producto punto. Está 1N Ajá. Tengo una pregunta. Como en el problema de la clase pasada, siempre que, o sea, si nos dicen que nada más hay carga, hay densidad. Sí, es lo único que te dan. Ajá. O sea, si no nos dicen dar más información, asumimos que las otras son. Exactamente, que las otras son nulas. Entonces se aplica el mismo razonamiento. Exactamente, el mismo razonamiento. En la primera ecuación de borde Ajá. sería evaluado en ese menos. Sí, tienes razón, es ese menos. Menos mal que están pendientes. Exacto. Ajá. Como nosotros utilizamos la ecuación de Ampère-Maxwell, ¿no deberíamos utilizar también la condición de esa ecuación? ¿O no tiene nada que ver? Sí. Esta precisamente, bueno, en realidad sí, hay que estar muy claro para razonar eso. Esta es la condición de borde que corresponde con la ley de Ampère-Maxwell. Y esta es la que tenemos que utilizar. Pero no lo vean desde el punto, ahorita, no lo vean desde el punto de vista de las ecuaciones. Véanlo con respecto a la geometría. Está la... El campo magnético solo tiene rotacional Exactamente. y la otra es rotacional. Exactamente. Así sí lo podemos ver. El campo magnético solamente tiene componente rotacional. Y esto corresponde a esta condición de borde, corresponde a las componentes normales de campo magnético, las componentes radiales. Entonces, en principio, esa no nos va a servir de mucho, por ahora. Por lo menos hasta ahorita. Dime. Pero, o sea, si tú estás usando la ley de Ampère, Ajá. no puedes usar ninguna otra condición de borde que no sea la ley de Ampère. No, sí se puede. O sea, de hecho, hay un teorema que se llama el teorema de unicidad, que no les he hecho mucho comentario, que si uno uno resuelve las ecuaciones de Maxwell, de allí consigue las soluciones de esas ecuaciones, y además esas ecuaciones cumplen con las 4 condiciones de borde, entonces allí esa solución es única y es la que es, no hay otra. Si hay alguna condición de borde que no se cumpla,
entonces estamos mal. Lo que pasa es que aquí lo podemos simplificar porque es un problema de geometría simple. ¿Ves? Pero el teorema lo que dice es eso. Y lo que también tenemos que saber, también para el examen, es eso. Si resolvemos las ecuaciones de Maxwell, resolvemos los campos, conseguimos su forma, y esos campos cumplen con las 4 condiciones de borde y con las 4 ecuaciones de Maxwell, entonces esa solución es única. Si alguna de esas 8 condiciones no se cumple, entonces estamos mal. Esa no es la solución o hay un error, falta un detalle por resolver. Ajá. En el caso de que tengamos una corriente filamentosa, tendríamos que hacer otra vez. Sí, sí, eso vamos a hacer un ejemplo pronto, pues. Pero ahorita estamos como repasando esta parte. A ver, otra pregunta por allí. En este caso pudimos descartarla del producto punto porque sabíamos que ese era del rotacional y el magnético Sí. no tiene rotacional. Pero si estuviéramos trabajando con el campo eléctrico que tiene las dos, tendríamos que ver primero si es mixto o si es Sí, puro. tienes que revisar las dos. Tienes que revisar las dos. Pero, claro, eso es cuando los campos varían en el tiempo. Tienes que revisar las dos componentes. Lo que pasa, en realidad, muchachos, lo que pasa visto de manera más simple, de manera más coloquial, 1n, ¿quién es? El vector normal a la superficie. Es 1ρ, ¿verdad? Y h, ¿qué dirección tiene? En phi, ¿verdad? Entonces, esto siempre se va a cumplir. Ya tenemos el primer punto porque Pax, esta condición se cumple. ¿Ves? Porque siempre se va a cumplir independientemente de lo que pase, el valor de esto y esto, como la dirección es de 1n y el campo magnético siempre es normal, entonces allí no hay, siempre son perpendiculares, allí este producto punto siempre da nulo. Pero con esta condición no sucede siempre así. Fíjense que tenemos 1n cruz en la diferencia de h. h tiene dirección en phi y 1n en ρ. Entonces el producto cruz da distinto de 0. Y esta densidad de corriente que está acá no es un dato del problema y si no lo dicen que existe, entonces no existe. Pues la única fuente que existe en este problema es la densidad de corrientes volumétricas que está aquí. En la superficie no se habla de ninguna densidad de corriente que esté pasando por allí. Entonces esta acá, para este problema, es igual a 0. Pero es por datos del problema. Entonces, bueno, lo que queda es plantear la ecuación. 1n, salud.
I sub 0 sobre 2. Dime. Esta. Es que la densidad de corriente superficial es nula. Es por eso. Ok, muchachos, preguntas. Preguntas acerca del problema. Ahí lo que hicimos simplemente fue aplicar las condiciones de borde y conseguir la constante que nos faltaba, pues. Y así el campo queda totalmente definido. La densidad acá va en dirección de La densidad de corriente va en dirección de Z. El campo va en dirección de phi. Mira, si es un problema sencillo, K va en este sentido. Sin embargo, en los problemas, creo que en la guía que les pasé, de las últimas que van en la guía de problemas, hay un problema parecido a este en el cual hay una distribución de corriente superficial que va hacia arriba una componente y otra componente que va girando. Entonces hay que resolver y conseguir el campo. Pero ahí el tipo de campo es diferente. Ok, aquí hay un error, ¿no? Aquí va R cuadrado. Una cosa importante, muchachos, para el examen también. ¿Qué unidades tiene el campo eléctrico? En voltios sobre metro. ¿Y el campo magnético? Amperes sobre metro. Entonces, esto es importante. Fíjense, I sub 0, bueno, aquí no lo dicen, pero en realidad I sub 0 tiene unidades de corriente. Las unidades que tiene que tener esto son las mismas que debe tener esto. Entonces, fíjense, aquí el campo magnético está en amperes sobre metro. Rho es una unidad de distancia. Y acá, I sub 0 también está en amperios. Entonces, esto es amperes sobre, en metro sobre metro cuadrado. O sea que esto también está en amperes sobre metro. O sea que todo está cuadrando, es efectivamente, el cuadrado hacía falta allí, elevar al cuadrado. Ok, otra pregunta, muchachos, dudas. ¿Dudas acerca de esto? Si tuviésemos una densidad superficial en la cáscara del cilindro, igualmente el campo H debería ser continuo en él. No, ahí ya no.
Si tienes una densidad de corriente superficial en la cáscara del cilindro, ya está acá, no es nula. Entonces las componentes, el campo H ya deja de ser continuo allí. Ahí deja de ser continuo. Una pregunta, allá no está considerando cuando ρ es igual a R, eso es porque el K es 0. O sea, justo en el foro. Ayer me hicieron una pregunta parecida. O sea, aquí en la materia uno no debería considerar el ρ igual a R hasta que termine el problema. O sea, ahorita hay que considerarlo. O sea, no debe considerar, claro, ahorita sí ya podemos definir, podemos aquí por colocar ρ mayor igual que R o ponerlo aquí, ρ menor igual que R. ¿Pero por qué? Porque el campo es continuo. Pero cuando hay una densidad en este caso de corriente superficial, ya no se puede hacer. O sea, no se puede definir el campo allí. Cuando hay densidades de corriente superficial o densidades de carga, en el caso del campo eléctrico, uno al evaluar en la superficie, uno no sabe cuánto vale el campo eléctrico allí. ¿Quién puede saberlo? No, matemáticamente no se puede saber. En la realidad, lo que pasa es que esa superficie tiene un espesor y entonces el campo en realidad es continuo desde que empieza el espesor hasta que termina. En la realidad. Pero mientras uno asuma una densidad, que esa densidad tiene ese espesor infinitamente pequeño, entonces allí no se puede definir el campo. ¿Ves? Otra pregunta por allí. Fíjense, vamos a hacer otro problema, precisamente que involucra esos detalles. Problema más sencillo. Ok, muchachos, entonces vamos a ver si podemos resolver este problema. Tenemos una distribución de cargas que es superficial, que está ubicada en el plano XY. Ella es constante y es homogénea. Es la misma densidad de cargas superficial que vamos a encontrar en todo el plano. Entonces es un plano infinito, infinito. Y hay que encontrar el valor del campo eléctrico correspondiente a esa densidad de cargas. Entonces, ¿cómo comenzamos el problema? Lo primero que hay que observar, ¿será el campo continuo en todo el espacio? No, ¿verdad? ¿En dónde está la discontinuidad? En el plano, ¿no? En el z igual 0. Exactamente, ahí es donde está la discontinuidad. Entonces, hay que definir dos volúmenes para el campo. Entonces, un volumen que sea para z mayor que 0 y otro volumen para z menor que 0. Hay que definir dos volúmenes allí. Ok, ¿qué otra cosa hay que definir antes de comenzar? La dirección del campo, ¿verdad? ¿Qué dirección tendrá ese campo que está allí? ¿Y de qué parámetros depende? Recuerden que los ejes
Este es z igual 0 y aquí está, por supuesto, entonces se me quedaron así como en el aire, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? ¿En qué dirección va el campo? Es una distribución de cargas. Estamos hablando de campo eléctrico. Y el Z, ¿no? En Z, ¿verdad? Fíjense, una carga concentrada. ¿Qué campo, cómo radia ella? Ella radia así. Si tenemos, es como tener infinita cantidad de cargas y todas son iguales y son homogéneas, todas están distribuidas de la misma manera, al final ¿qué resultante dan? Dan para arriba y para abajo, pues. ¿Ven? Entonces, la dirección del campo, el campo E está en la dirección 1z. ¿Y de qué parámetros dependerá? De z, ¿verdad? Porque si el plano es infinito en XY, la geometría no depende ni de X ni de Y. Entonces, depende única y exclusivamente de z. Entonces, fíjense, muchachos, si tenemos definido el campo, ahora, ¿cuál de las ecuaciones de Maxwell nos servirá para resolver? Deberíamos intentar con lo que siempre hemos hecho, ¿verdad? A ver qué pasa. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la ecuación que siempre venimos utilizando? La ley de Gauss. La ley de Gauss en forma diferencial. Entonces, esto es igual a Rho sub B. ¿Y esto es igual a quién? Fíjense que estamos trabajando en dos volúmenes distintos. Y en esos dos volúmenes, ¿cómo es la distribución de cargas volumétricas? La única que existe en este caso es la superficial. Por tanto, la volumétrica es nula, ¿verdad? Exactamente. Entonces es nula en z menor que 0 y 0 también en z mayor que 0. Vamos a ponerlo. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que falta ahora es resolver esa ecuación diferencial. Para resolver esa ecuación diferencial está la expresión de la divergencia, que la tenemos aquí. Entonces, ¿el campo qué componentes tiene? Tiene componentes en X, no tiene componentes. En Y tampoco. Entonces, lo único que queda es la componente en Z. Y la derivada con respecto a Z es que no es nula, pues. Entonces, lo que queda es la derivada de dz con respecto de z es igual a 0 para z menor que 0 para z mayor que 0. Y entonces uno a resolver
0 no lo consideramos. Sí, porque si este es el vacío, epsilon sub 0 es el mismo arriba y abajo, o sea, es la misma constante. Y no, y que cuando pasa sale para afuera y pasa dividiendo, se va. ¿Ves? Entonces, ahora tenemos que resolver eso. Conseguir las dos constantes. Como son dos volúmenes, son dos constantes distintas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer allí? Aplicar las condiciones de borde. Ok, muchachos, ¿qué es lo primero que se les ocurre? A ver, ¿por dónde nos vamos? ¿Hacemos la especial o hacemos la condición de borde de Gauss? Bueno, vamos a hacerla pues. Entonces lo que queda aquí es 1n punto epsilon Entonces, bueno, nos queda esta condición que está aquí. Y Ajá. el volumen de arriba y el de abajo son idénticos, o sea, serían idénticos con respecto a ese plano. No podemos asumir que C2 es igual a C1. Ajá, debe haber una relación entre C2 y C1, ¿verdad? Por aquí estamos proponiendo que C sub 2, me están proponiendo que C sub 2 sea igual a C sub 1. ¿Tiene sentido eso? No, ¿verdad? Deberían ser de signos distintos, ¿verdad? Exactamente. Exacto, fíjense, esta es la condición de borde que siempre vamos a conseguir de las ecuaciones de Maxwell. Y necesitamos una condición especial. Entonces la condición especial es que de la simetría del problema, el campo en teoría debería ir en este sentido cuando z es mayor que 0 e ir para abajo cuando z es menor que 0. Si el campo debería hacerse radialmente, porque bueno, si vamos suponiendo que estas cargas sean todas positivas, ellas son una fuente, entonces emiten campo para arriba y para abajo. Entonces, la condición debería ser que C sub 2 sea igual a menos C sub 1. Esta es la condición especial y C sub 2, de ahí sale que C sub 2 es igual a eta sub 1 entre 2 epsilon 0 y C sub 1 igual a eta sub 1 entre menos
sino 0. Entonces, muchachos, dudas, preguntas. Dime. Sí, esto es un dato del problema. Aquí está, eta 1. La densidad de carga superficial. Z igual 0. Ajá, ahí es donde te queda. Ahora sí, me imagino que empezarán a pensar como uno, pues. ¿Qué sucede en z igual 0? No se sabe, pues. No está definido. ¿Ves? Porque esto, cuando uno le mete la lupa, así en la realidad, ¿cómo estará distribuidas las cargas allí? Recuerda que esto es un problema macroscópico. No, ¿cómo es la...? Si esto es algún material que sea extremadamente pequeño, ¿cómo él organiza las cargas? No sabemos. ¿Cómo organiza las cargas adentro? No lo sabemos. Recuerden que estos son modelos de problemas físicos, de problemas reales, pero son modelos al final que tienen sus limitaciones. Pero ahí no dice que se distribuyen homogéneamente. Sí, claro, pero dentro, cuando tú ves el problema de perfil, cuando tú le haces zoom, esta raya que está aquí, ¿cómo es en realidad? Aquí esto en realidad es un volumen. ¿Y cómo estará distribuida la carga? Si estará aquí, aquí. O sea, hay más cargas aquí que aquí abajo. Uno no sabe. Recuerda que esto es z igual 0. Realmente no se sabe. Ajá. Campo eléctrico rotacional puro no existe. Tiene que siempre es mixto. Los campos que generan las antenas. Los campos eléctricos que generan las antenas. Un ejemplo de campo mixto. ¿Ves? Dime, ¿tú me vas a preguntar algo? ¿Por allá? No. Profe, entonces, siempre para cargas estáticas, o sea, para campo eléctrico, siempre cuando haya discontinuidad, ahí decimos que no está definido el campo. Exactamente, ahí no está definido. Exactamente. Donde están las fuentes, precisamente, donde están las fuentes superficiales no está definido el campo. Donde están las fuentes concentradas o filamentosas tampoco está definido el campo, lo que hay es una singularidad. ¿Ves? Ok, otra pregunta, muchachos. ¿Ninguna otra? Sí, si por ejemplo a nosotros no nos dan información sobre la lámina, o sea, no sabemos que hay cargas o no hay, y los signos allá no son diferentes, o sea, nos dan, al contrario, podríamos, Ajá. o sea, si las líneas de campo entran, diríamos consumidad. Exactamente. Si aquí esto te da menos 4 voltios sobre metro y esto te da 4 voltios sobre metro, entonces es que ahí, si esto te da al revés, si esto te da 4 voltios sobre metro y esto te da menos 4 voltios sobre metro, evidentemente hay una densidad de carga superficial en el plano XY, y es negativo. Exactamente. Y es un sumidero en ese caso. En caso que este signo te dé positivo y este negativo.
El signo del campo, ¿no? La dirección. Entonces, bueno, con esto ya terminamos la filmación de hoy.